El caso de hoy nos lleva hasta Portsmouth, una ciudad del estado de New Hampshire, donde en el año 81 residía Laura Kempton, de 23 años. Por aquel entonces, la joven aspiraba a ser modelo, pero mientras tanto estudiaba peluquería en la Portsmouth Beauty School y trabajaba en una tienda de regalos para poder vivir en su propio apartamento. Sus conocidos cuentan que Laura era un espíritu libre, extrovertida y con una gran personalidad, por no hablar de que siempre estaba al día de las novedades musicales o lo que por aquel entonces se conocía como New Wave. En definitiva, Laura era una persona normal que llevaba una vida sin sobresaltos, pero por desgracia, un día alguien acabó con ella de manera brutal y tuvieron que pasar 42 años para saber la identidad del culpable. El 27 de septiembre del 81, Laura salió a cenar con su amiga Karen Weiss. Se sabe que las dos estuvieron en el restaurante Lucas, situado en el centro de Portsmouth, hasta que este cerró a la 1 de la mañana. A la salida, las dos caminaron juntas en mitad de la noche. Las chicas primero llegaron a la casa de Laura y esta le dijo a su amiga que se quedara a dormir con ella o que simplemente pasara para tomar un café. Sin embargo, Karen declinó la invitación, ya que a la mañana siguiente tenía que trabajar, así que tras despedirse de Laura, continuó con su camino. Segundos antes, Karen vio cómo su amiga subía las escaleras para entrar en su apartamento de Chapel Street, pero lo que menos podía imaginar era que nunca más volvería a verla con vida. A la mañana siguiente, un oficial de policía se acercó hasta el apartamento de Laura para dejarle una citación judicial relacionada con unas multas de tráfico. De repente, cuando iba a llamar a la puerta, el agente vio algo que le dejó un tanto perturbado. Al parecer, uno de los paneles de madera de la entrada principal había desaparecido y en su lugar había una pieza delgada de metal. Además, la puerta también estaba entreabierta. Preocupado, el oficial entró en el apartamento y allí se encontró con una escena escalofriante, y es que Laura yacía muerta en el suelo. A simple vista pudo observar que la joven había sido golpeada, pero sin duda lo más llamativo era que tenía un cable eléctrico atado a los tobillos y al cuello. El forense determinó que el atacante había abusado de Laura y que después había acabado con su vida propinándole un fuerte golpe en la cabeza. Como cerca de su cuerpo encontraron una botella de vidrio, dieron por hecho que se trataba del arma del crimen. Por su parte, el jefe de policía declaró que la chica había sido víctima de un acto atroz. Tiempo después se supo que el culpable también revisó los armarios de Laura y que de allí sacó papeles y ropa. Aún así, como no se llevó el dinero que había en su mesilla, los agentes descartaron el robo como motivo del crimen. Los detectives interrogaron a todos los residentes del bloque de apartamentos, a los amigos de Laura y a un hombre con las iniciales JR con quien la chica había mantenido relaciones unos días antes de los hechos. Lamentablemente, esto no les llevó a nada. Por otro lado, se enteraron de que un hombre sin hogar llamado Arthur Edwards pudo haber sido testigo de lo ocurrido, ya que él siempre dormía en los alrededores del apartamento de Laura. Arthur le dijo a los agentes que la noche de los hechos él estaba durmiendo en el pasillo del edificio de Chapel Street y que se despertó al oír un golpe seguido de una discusión entre un hombre y una mujer. Si alguien llamaba a la policía por un disturbio, Arthur pensó que podría meterse en problemas por dormir ahí, así que se fue
fue al parque. Sin embargo, al pasar por delante de la puerta de Laura, notó que estaba entreabierta y que parte del pasillo estaba oscuro. Se sabe que los investigadores lograron armar una línea de tiempo con los relatos de los vecinos y que también recogieron bastantes pruebas de la escena del crimen, incluida una colilla del culpable. Pero aún así, la poca tecnología de la época hizo que el caso se quedara totalmente congelado. Aprovechando los avances en ADN, la unidad de casos sin resolver volvió a abrir la investigación en marzo de 2003. Lo primero que hicieron fue analizar una funda de almohada que encontraron sobre la víctima y de ahí obtuvieron un perfil parcial de ADN masculino. Después compararon todas las muestras con las de J.R., el hombre con el que días antes Laura había mantenido relaciones. Al final, las pruebas mostraron que estas no coincidían, lo que dejaba al amante libre de toda sospecha. El siguiente paso fue introducir el ADN en todas las bases de datos que había en ese momento, pero no obtuvieron ninguna coincidencia. Esto fue algo que les llevó a salir en los medios para pedir la colaboración del público. There's still a lot of people that remember this crime. And at the time, it really shook up the community. And that nerve is still a bit raw when you bring that up. It was a Sunday night. They were walking home after the evening, and partway they decided they were each going to go their separate ways, home for the evening. And Laura, that's the last time anyone saw Laura alive. The people that were living in the area or frequenting the area at the time, maybe someone stuck out. Maybe someone who was harassing girls or was awkward around girls or just had violent tendency towards women. We are continuing to work this case and we're going to keep in that direction until we solve it. En 2022, el Departamento de Policía de Portsmouth, en colaboración con el Departamento Forense y la Unidad de Casos sin Resolver, utilizó la tecnología de genealogía genética forense para dar con la identidad del culpable. Gracias a esto, en julio de 2023 obtuvieron un nombre: Ronnie James Lee. We're here to announce the completion of our investigation into the September 28, 1981 murder of Laura Kempton in her residence in Portsmouth, New Hampshire. Ms. Kempton was 23 when she was taken from us all too soon, and for 40 years this terrible crime that took her life has remained unsolved. Despite some of the ups and downs and some of the difficulties in investigating this case, the Portsmouth Police Department and our cold case unit and other law enforcement partners have continued to work hard in a relentless pursuit of justice for Laura Kempton, her family, and all those who knew and loved her. Today, we can announce that after a 4 decades-long investigation led by the Portsmouth Police Department in conjunction with our cold case unit and with the aid of advancements in DNA testing, the perpetrator of this crime has been identified as Ronnie James Lee. El Departamento de Justicia de New Hampshire anunció en rueda de prensa que la genealogía genética había demostrado que Ronnie era culpable más allá de toda duda razonable. El problema es que ya no se puede hacer justicia porque este individuo falleció por un exceso de sustancias el 9 de febrero de 2005 con 45 años, lo que quiere decir que tenía tan solo 21 años cuando acabó con la vida de Laura. Mr. Lee died on February 9th, 2005, at the age of 45. So even though I have concluded that we have gathered sufficient evidence to prosecute Mr. Lee for first-degree murder and the death of Mrs. Kempton, criminal charges cannot be brought. That said, based on the review of the evidence available and the fact that I have determined that we would have had sufficient evidence to go forward with the prosecution, this case will be closed and identified as solved. We understand that today's announcement is truly a bittersweet one.
for Miss Kempton's family and all those she left behind, and for this community and all those that were affected by this terrible crime. Según los agentes, las pruebas apuntaban a que de manera calculada el hombre desenroscó la bombilla que había cerca del apartamento de Laura y que después entró quitando el tablón de madera de su puerta. A esto añadieron que no se conocían y que el motivo del ataque fue abusar de ella. Ronnie tenía un amplio historial delictivo a sus espaldas. Se sabe que en el 87 entró en una residencia de estudiantes e intentó abusar de una de ellas. Sin embargo, los gritos de la compañera de cuarto le hicieron huir. Semanas después fue capturado y condenado por este delito, pero aún así, en el año 90 ya estaba en libertad. El fiscal general da por cerrado el caso y contó en la rueda de prensa que si Ronnie estuviera vivo sería acusado de asesinato en primer grado. Yeah, I mean, one of the most profound responsibilities you can have is to be a prosecutor, to be the chief prosecutor of the state, and have to make those decisions as to whether you have enough evidence to prove beyond a reasonable doubt that somebody committed a crime. You know, a prosecutor cannot bring a case, cannot bring a charge unless you have evidence to prove the charge beyond a reasonable doubt, and bringing the case is in the interests of justice. So those decisions are hard in every case. And it's difficult here as well. You think very carefully about whether you have enough evidence and whether the DNA evidence you might have or all the facts and circumstances can lead you to that conclusion. We had a lot of conversations about this case. We went through a lot of deliberation, and we've reached that point in this case. Mr. Lee were alive, we would be bringing charges. And so it's really the same decision process you go through if a perpetrator is alive. So to answer your question, it's always a difficult decision because it's a profound responsibility for anyone who's a prosecutor and has that responsibility. Would have been charged with first-degree murder, 2 alternative counts, but would have been first-degree murder. Ahora los investigadores tratan de vincular a Ronnie con otros crímenes sin resolver, ya que son conscientes de que durante años pudo haber actuado sin ser descubierto. Tal vez por su culpa haya otras familias afectadas por el dolor de un asesinato sin resolver y que pueden obtener la justicia que se merecen. La mujer de la imagen era Michelle Louise Wyatt, nacida el 9 de febrero de 1960 en California. Hija de Raymond y Louise Wyatt, fue descrita por ellos como extrovertida, alegre, buena persona y amante de la diversión. En definitiva, la amiga que todo el mundo querría tener. Well, she was very vibrant, and she was a go-getter. She had a good job and worked well with others. She liked to roller skate. She did skateboarding, scuba diving. She did just about all the things that a young person would really enjoy. En 1980, Michelle, de 20 años, era una universitaria atlética que disfrutaba del buceo y el claqué. Mientras tanto, decidía si seguir una carrera en oceanografía o telecomunicaciones. Por aquella época, la joven trabajaba en un supermercado para pagar sus estudios y también daba clases a niños de baile e instrumentos. Un día, su madre le preguntó por qué daba esas clases si apenas ganaba dinero, a lo que ella contestó que se lo pasaba muy bien. Michelle compartía apartamento con otra chica en una ciudad de San Diego llamada Santee, que estaba muy cerca de su universidad, pero por desgracia, una noche le abrió la puerta a la persona equivocada. El 8 de octubre de 1980, Michelle acababa de mudarse a su apartamento de Santee y estaba feliz de poder llevar
una vida más independiente. A eso de las 8 de la tarde salió de su clase de claqué y se fue hasta su casa porque había quedado con Patrick, su novio de toda la vida. La pareja estuvo un buen rato jugando al billar en el garaje y al terminar regresaron al apartamento de la chica entrando por las puertas corredizas que había en el salón. Una vez allí vieron la televisión hasta que el chico se fue a la 1 de la mañana. Antes de irse, Patrick le dijo a su novia que cerrara la puerta con llave. Sin embargo, hubo algo en lo que no cayó y que le ha perseguido para siempre, y es que no comprobaron si la puerta corredera del salón estaba cerrada. Se sabe que una hora después, los vecinos del complejo de apartamentos escucharon ladrar a los perros de Michelle, además de un golpe con un grito incluido. Lo sorprendente es que nadie llamó a la policía. Cuando a las 5 de la mañana la compañera de piso de Michelle regresó al apartamento, hizo un descubrimiento terrible. Al parecer, el cuerpo de la joven yacía sin vida en el suelo con el cable del teléfono en el cuello, así que inmediatamente llamó al 911. El forense determinó que Michelle había sido privada de aire con el cable del teléfono y que además su atacante había abusado de ella. En la casa, las entradas no habían sido forzadas y las pertenencias de la chica estaban en su sitio, así que inmediatamente descartaron el robo. Tanto del cuerpo como de la escena del crimen se logró recuperar líquido seminal, pero cuando fue comparado con otros sospechosos potenciales no obtuvieron ninguna coincidencia. El tiempo fue pasando y a falta de pistas, el caso se enfrió. Aprovechando los avances forenses, los agentes revisaron el caso en el año 96 y en el año 2000. En esta última ocasión llamaron a unos 90 hombres para ser entrevistados y comparar su ADN con el encontrado en la escena. Incluso 38 de ellos fueron interrogados en profundidad, pero esto no les llevó a nada. Analizando de nuevo las muestras encontradas en el cuerpo de Michelle, los forenses aislaron dos perfiles. Uno del novio de la chica, quien desde el principio fue descartado como sospechoso, y otro de un hombre no identificado. Unos años después, este ADN se introdujo en la base de datos CODIS, pero como no hubo ninguna coincidencia, el caso volvió a enfriarse. Mientras tanto, los padres de la joven concedieron varias entrevistas para que el caso no cayera en el olvido y que su hija tuviera la justicia que se merecía. Did the sheriff's department check all those guys out? I don't know. They wouldn't give me any information. They wouldn't give my detective any information. And finally, a cold case man came forward last year. His name was Brian Patterson. But he doesn't talk to us, so we don't know what he's doing, if anything. We're just waiting and hoping that someone will call. But so far, nope. And I still go to the cemetery every week. No, all we can do is just sit back and wait and hope that somebody will come forward. Somebody might hear something. Messages like this can probably help. Who knows? Sure hope so. Por suerte, en 2020, con la llegada de la genealogía genética, las autoridades decidieron volver a investigar, ya que en otros estados estaban resolviendo casos antiguos con esta técnica. Sin duda fue todo un acierto, porque en agosto de 2021 anunciaron que la persona que acabó con la vida de Michelle fue John Patrick Hogan, un joven que vivía a poco más de 1 kilómetro de ella. De este individuo se sabe que nació en Arizona en 1961 y que en el 79 estuvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Debido a esto, vivió en Idaho, Nuevo México y California.
Pero por desgracia no pudieron arrestar a Hogan porque en 2004, y justo cuando se cumplían 24 años de los hechos, el sujeto falleció por ingesta de sustancias. Los agentes creen que la noche del asesinato, Hogan, de 19 años, visitó a un amigo que vivía justo enfrente de la chica y que probablemente también jugaron al billar en el garaje. La teoría es que cuando Patrick dejó el apartamento de su novia, Hogan llamó a la puerta y como ella le reconoció, le abrió sin problema o simplemente abrió pensando que era su novio. Tal vez necesitaba algo, quizá estaba pidiendo algo, ella lo deja entrar o su novio acababa de irse y ella pensó que volvería, así que abrió la puerta. Quizás él estaba mirando, tal vez vio irse al novio. Declaraciones de Brian Patterson, detective principal. Hogan fue localizado gracias al ADN de un primo y su familia ahora está resignada al hecho de que había un asesino entre ellos, excepto su primera esposa, quien se niega a creer que su antiguo amor hubiese hecho algo así. La exmujer de Hogan está convencida de que él y Michelle mantuvieron relaciones esa noche y que cuando se fue de su apartamento, otra persona acabó con ella. Tras 40 años de espera, los padres de Michelle recibieron con alegría la resolución del caso. Aún así, tiempo después dijeron que para ellos fue decepcionante que el culpable estuviese muerto porque todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Cuando llegaron a casa y me dijeron que lo habían encontrado pero que estaba muerto, me enfadé. Pero sin duda, lo que más me sorprendió fue que murió el mismo día que acabó con la vida de Michelle. Declaraciones de Louise Wyatt. La mujer agregó que estará eternamente agradecida con la oficina del sheriff de San Diego por no darse por vencidos. Ojalá pudiese hacer algo por ellos. Un abrazo y un agradecimiento no me parecen suficientes. La pequeña de la imagen era Rachel Marie Smith, nacida el 10 de septiembre de 2002 en Minot, una ciudad de Dakota del Norte. De padre desconocido, se sabe que Samantha, su madre, la tuvo con tan solo 18 años y que no se sentía preparada para cuidar de ella. Por este motivo, la chica decidió ceder la custodia de Rachel a su hermana mayor Stephanie, ya que estaba convencida de que ella le podría ofrecer a su hija un entorno mucho más estable. Aún así, Samantha se involucró todo lo que pudo en la vida de su hija. En 2006, Rachel, de 3 años, era muy feliz y como cualquier otra niña de su edad, disfrutaba jugando y cantando sus canciones favoritas. Por eso nadie podía imaginar que tendría una vida tan corta. La noche del 16 de mayo de 2006, Stephanie estaba viendo la televisión en el sofá. Junto a ella estaba Rachel abrazada a su muñeca, durmiendo profundamente. A eso de la 1 de la mañana llegó a la casa Leigh Cowan, el compañero de piso de Stephanie, que ocupaba la parte del sótano. El chico de 22 años se sentó en el sofá para ver la tele con ella y tras varios minutos la joven subió a su cuarto para dormir. Stephanie no quería despertar a Rachel, así que la dejó durmiendo en el sofá al lado de Leigh. A partir de ahí nunca más volvió a ver a su sobrina. A la mañana siguiente, Stephanie se despertó y fue al salón para ver si Rachel seguía durmiendo, pero para su sorpresa no había ni rastro de ella. Antes de entrar en pánico, le preguntó a Leigh por su sobrina, a lo que éste le respondió que no se preocupara porque esa mañana su madre había ido temprano a la casa para recoger a la niña y cuidarla durante unos días. Con esta respuesta, Stephanie se quedó bastante aliviada. Parece ser que Ellen Loomis, la madre de Leigh, vivía en la base de la Fuerza Aérea de Minot y a menudo cuidaba de Rachel. Por eso a Stephanie no le parecía
pareció extraño que la mujer se llevara a la niña para estar con ella. A esto hay que añadir que Ellen trataba a Rachel como a su propia nieta, porque Leigh le contó que era su padre biológico. Para que podáis entender esta historia, es importante mencionar que Leigh, Stephanie y Samantha eran amigos desde hacía años. Cuando Rachel nació, el chico le dijo a todo el mundo que él era el padre, y aunque no era cierto, las hermanas nunca le contradijeron. Además, Leigh quería mucho a la niña y ella lo adoraba, por lo tanto no había nada malo en dejar que fingiera que era su padre. Por este motivo, cuando Leigh le dijo a Stephanie que Rachel estaría con su madre durante unos días, le creyó, porque no había ninguna razón para no hacerlo. Sin embargo, tras 5 días sin noticias de Ellen y Rachel, Stephanie comenzó a preocuparse y sus temores aumentaron cuando de repente Leigh desapareció. El 22 de mayo, Stephanie se despertó y vio que su camioneta no estaba aparcada donde siempre. En la cocina encontró una nota de Leigh que decía que la había tomado prestada para ir a comprar cigarrillos y que volvería enseguida, pero nunca regresó. Viendo que las cosas iban de mal en peor, la joven le contó la situación a su hermana Samantha, ya que al fin y al cabo era la madre de la niña. En ese momento, desesperadas y sin saber qué hacer, llamaron al departamento de policía de Minot para pedir ayuda. Lo primero que hicieron los agentes fue hablar con la madre de Leigh, y ahí descubrieron algo que les dejó a todos impactados. Semanas antes de los hechos, la mujer se había mudado a Kansas, por lo tanto, ella no se había llevado a la niña para cuidarla. Además, durante su conversación con los agentes, Ellen se enteró de que no era la abuela biológica de Rachel y que su hijo le había estado mintiendo todo el tiempo. No conozco la historia, ojalá lo supieras, sería mucho más fácil para mí. Solo quiero que la encuentre, eso es todo lo que quiero. Declaraciones de Ellen Loomis. Con los datos que les había proporcionado Stephanie y la huida de Leigh, los agentes estaban convencidos de que el chico tenía retenida a la niña. Por eso inmediatamente emitieron una alerta Amber para dar con su paradero. Hay que decir que en este punto a todos les asaltó una duda, y era dónde había tenido Leigh a la niña durante los 5 días que dijo que estaba con su madre. Incluso se llegaron a plantear si tenía un cómplice. La familia esperaba que Rachel estuviera a salvo en algún lugar y que Leigh cuidara de ella, ya que siempre la había tratado como a una hija. Sin embargo, a medida que los investigadores profundizaban en la vida del chico, más temían por el bienestar de la pequeña. Los agentes descubrieron que Leigh estaba en libertad condicional por un robo, pero no solo eso. Meses antes de la desaparición se saltó algunas de las condiciones que tenía impuestas, así que emitieron una orden de arresto en su contra. El chico se enfrentaba a 18 meses de prisión y estaba desesperado. El jefe de policía, Dan Drabovich, declaró ante los medios que antes de que Rachel desapareciera, Leigh imprimió docenas de fotografías de la niña para poder llevarlas a la cárcel con él. No está claro si Stephanie o Samantha sabían esto, pero a los investigadores esta obsesión por la niña les inquietaba. Por desgracia, un día después de la desaparición de Leigh, sucedió algo que nadie esperaba. El 23 de mayo, la policía encontró la camioneta en la que había huido Leigh estacionada en un camino remoto del Refugio Nacional Upper Suris, a 1 hora al norte de Minot. Dentro estaba el cuerpo sin vida del chico. Días después, la autopsia determinó que había fallecido tras inhalar monóxido de carbono de manera voluntaria. Los investigadores revisaron el vehículo de manera exhaustiva para encontrar cualquier pista que pudiera llevarlos hasta Rachel, pero no encontraron nada, ni siquiera una nota de Leigh en la que explicara lo que había hecho con ella. Ahora solo les quedaba ampliar el área de búsqueda y rezar para que la niña estuviera con vida. En los días
meses posteriores, tanto la Guardia Nacional como varios equipos de búsqueda se emplearon a fondo para dar con el paradero de la pequeña. El punto de partida fue el lugar donde apareció la camioneta con el cuerpo de Lig. A ellos también se unieron agentes a caballo y vehículos todoterreno que cubrieron más de 2.000 acres. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no encontraron ni rastro de ella. La policía de Minot envió equipos de buceo al río Suris, más que nada porque estaba muy cerca de la casa en la que Stephanie vivía con Rachel, pero sin éxito. Tras esto, el capitán de la policía, Al Hanson, declaró lo siguiente: hay una sección del río que nos interesa porque está cerca de la casa. Lo hemos navegado, lo hemos caminado y lo hemos sumergido. Solo tenemos que dar un paso más para asegurarnos de que esa casilla se haya marcado, de que hemos hecho todo lo posible para ver ese área en particular. Y la cosa no quedó aquí, porque otro equipo se dedicó a registrar el vertedero de la ciudad, al igual que los bosques y los parques, siguiendo todas las pistas que llegaban. Vamos a donde nos llevan las pruebas, no vamos a dejar ninguna hoja sin girar. Tampoco vamos a cerrar la puerta a otros sospechosos. Declaraciones de Al Hanson. Para que os hagáis una idea de lo implicados que estaban todos en la búsqueda de la niña, también participaron agentes jubilados fuera de servicio y voluntarios, y es que estaban convencidos de que iban a encontrarla. Para no cerrarse a nada, los investigadores probaron nuevas tácticas, como por ejemplo hablar con científicos del comportamiento en el FBI y con psíquicos locales, por no hablar de que siguieron todo tipo de pistas sin importar lo descabelladas que éstas pudieran parecer. Las semanas y los meses pasaron sin noticias de Rachel. Aún así, Stephanie y Samantha tenían la esperanza de que estuviera viva, sobre todo porque ellas pensaban que Lig tenía un cómplice que se estaba haciendo cargo de la niña. Todavía no tengo nada más que esperanza. Mi instinto es que está viva y que alguien la tiene y la está escondiendo. Es solo cuestión de tiempo hasta que la encontremos. Declaraciones de Samantha Smith, madre de Rachel. Pero para los agentes, Lig era el único responsable de la desaparición, algo que resultaba aún más desalentador. Aunque los años pasaron sin noticias de Rachel, los investigadores continuaron rastreando todo tipo de pistas. En 2009 publicaron una fotografía de cómo sería la niña con 7 años y en 2020 publicaron otra donde se mostraba cómo sería con 18. Sin embargo, en mayo de 2021, es decir, 15 años después de la desaparición de Rachel, el caso dio un giro radical. Y es que la policía de Minot anunció que sabían lo que le había ocurrido a la niña. Thank you all for being here this morning. Minot Police Department started to revisit some of the cases that we have pending, and as a result of that review, today's conference is about the 2006 missing person case involving Rochelle Smith. Rochelle was 3 years old at the time that she went missing, and we're just over the 15-year mark for the anniversary date of her disappearance. En una rueda de prensa, el jefe de policía, John Klug, declaró que tenían pruebas abrumadoras de que Rachel había sido asesinada por Lig Cowen en mayo de 2006. Tras esto, reveló una línea de tiempo que incluía información que nunca se había dado a conocer al público. Según los investigadores, el 16 de mayo de 2006, Lig Cowen salió por la noche para celebrar su cumpleaños con unos amigos. A eso de la 1 de la mañana, regresó bebido a la casa que compartía con Stephanie y se puso a ver la televisión con ella, mientras la niña dormía en el sofá de al lado.
Cuando Stephanie se fue a la cama, los investigadores creen que Leigh acabó con la vida de Rachel, aunque desconocen las circunstancias exactas de su muerte. Tiempo después supieron por un vecino que durante la madrugada Rachel estuvo llorando. Este hombre se preocupó tanto que llamó a la puerta de la casa, pero nadie le respondió. Los agentes también contaron que unas horas más tarde, este vecino vio a Leigh llegar en la camioneta de Stephanie y que de ahí descargó una nevera roja. Ese mismo día, otro vecino vio al chico con bolsas de basura y actuando de manera extraña. A esto añadió que no solo fue inusualmente distante, sino que claramente intentaba evitar el contacto visual con él. Durante los primeros meses de la investigación, los detectives recuperaron la nevera roja y descubrieron que contenía trapos y una botella de amoníaco. Era como si alguien hubiera tratado de limpiarla. Como podéis imaginar, enviaron todo al laboratorio para su análisis. Tiempo después, y gracias a los avances tecnológicos, supieron que la nevera tenía una cantidad sustancial de sangre de Rachel, sobre todo en la bisagra. Por la cantidad de sangre que había, estaba claro que la niña había resultado gravemente herida. Según los investigadores, cuando Leigh acabó con la vida de Rachel, puso su cuerpo en la nevera roja y luego la subió a la camioneta de Stephanie para deshacerse de ella en un lugar desconocido. So, based upon those facts and the fact that we determined later that Rochelle had never been with Lee Cohen's mother, the fact that we found her blood evidence in the cooler, which hadn't been used by the family in some time, and just his behavior over the period of the 5 days before he killed himself, we determined that there is no other explanation other than the fact that Lee Cohen likely killed Rochelle on the early morning hours of May 17th, 2006, and then secreted her body someplace where we still have not been able to locate that body. And when his explanation of her location began to unravel, when his lies began to unravel, that's the point in which he took his own life. Uno de los agentes confirmó ante los medios que en su día los perros policía rastrearon el olor de Rachel desde la casa hasta el canal del río, el mismo en el que más tarde buscaron y drenaron. Este agente también habló de los 5 días que pasaron desde que Rachel desapareció hasta que se puso la denuncia. Para él, esos días eran clave porque podían haber tenido acceso a Leigh y obtener respuestas sobre el paradero de la niña. Sin embargo, el chico aprovechó la confianza que tenía Stephanie en él para ganar tiempo con engaños. Aunque la línea de tiempo de los investigadores es muy clara, hay 2 cosas que les desconciertan. Una es por qué Leigh Cohen acabó con la vida de Rachel y la otra, qué hizo con su cuerpo. Tras la rueda de prensa de la policía, la familia de Rachel decidió no volver a hablar con los medios y así poder llorar en la intimidad. Again, this is about Rochelle. This is about the family. The last, I guess, thing that I would comment on is during our conversations over the last few days with the family, they've asked that no media reach out to them. They're obviously heartbroken. They would just like you to respect their privacy and not reach out. They don't have any interest in talking about this case any further, so. El jefe Klug expresó sus deseos para la familia diciendo lo siguiente: siempre tuvimos la esperanza de que todo terminara de manera diferente. Nuestra labor es ofrecer esperanza y cierre a las familias para que puedan seguir restaurando sus vidas a raíz de la tragedia. En
1996, Joey Martin era un adolescente de 15 años que residía en Kerhonkson, un pequeño pueblo de clase media del condado de Ulster, situado a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. El padre del chico falleció cuando él y su hermano mayor Billy eran muy pequeños. Y años después, Kathleen, su madre, se volvió a casar con un hombre llamado Lance Limestone, quien creó fricciones en el hogar. Parece ser que Joey y su hermano eran muy protectores con su madre, así que esto llevó a que tuviesen una relación conflictiva con el nuevo padrastro. Su familia cuenta que era el típico estudiante de secundaria que disfrutaba practicando deportes y saliendo con sus amigos. Como el adolescente que era, también infringía las reglas establecidas por su madre y su padrastro. Justo eso fue lo que hizo la noche que desapareció. El 25 de marzo de 1996 era lunes y Joey quedó con sus dos mejores amigos, Daniel Malaki y Alex Barsky, para ir por la noche a observar un cometa que pasaba. El lugar elegido era Turnpike, que estaba a menos de 1,5 kilómetros de su casa. Después de cenar, el chico dio las buenas noches a sus padres y subió a su habitación para, en teoría, dormir. Joey, que ya había quedado con sus amigos, le preguntó a su hermano si quería ir con ellos, pero él no quiso. Billy vio cómo salía por la ventana de su habitación a eso de las 11 menos 20 de la noche para que su madre no se enterase de nada. Esa fue la última vez que vio a su hermano con vida. Al día siguiente, Kathleen pensaba que su hijo estaba en la escuela, hasta que de repente recibió una llamada del centro que la dejó bastante preocupada. Su hijo no había ido a clase, pero lo que más le extrañó era que Joey tenía una prueba de atletismo ese día y tampoco se había presentado. Billy le confesó a su madre que Joey había salido por la ventana la noche anterior para quedar con sus amigos y que no había regresado. Así que la mujer, bastante preocupada, avisó a la policía. Lo primero que hicieron los agentes fue hablar con los amigos de Joey. Barsky y Malak, de 15 y 16 años respectivamente, confirmaron que esa noche habían quedado con el chico para ver el cometa, pero como su amigo nunca se presentó en el lugar acordado, se fueron a las 12 de la noche sin saber nada de él. A esto añadieron que no les pareció preocupante porque dieron por hecho que había cambiado de opinión sobre lo de salir a hurtadillas de su casa. Cuando los investigadores se enteraron de los problemas familiares, Lance, el padrastro, se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Joey. Pero el hombre en todo momento mantuvo su inocencia y alegó que, al igual que el resto, no sabía nada del paradero del adolescente. Muchos llegaron a pensar que tal vez la problemática relación de Joey con su padrastro llevó a que el chico se escapara de casa. La policía buscó a Joey y también siguieron pistas que al final no les llevaron a nada. En el 99, varios testigos afirmaron que habían visto al chico en un pueblo cercano, pero nunca pudieron verificar si realmente era él. Luego, un medium local afirmó que estaba vivo y que residía en la costa oeste, pero por supuesto esto no era cierto. Familiares y amigos realizaron vigilias y cubrieron todo el área con carteles. Su clase incluso le hizo un homenaje durante la graduación que él tristemente se perdió. Sin arrestos a la vista, todos esperaban y rezaban para que Joey estuviera vivo en alguna parte. Debido a esto, su foto fue envejecida con un programa de ordenador y distribuida, más que nada por si alguien podía reconocerle. Lentamente las pistas comenzaron a agotarse y el caso se enfrió sin que nadie pudiese probar si Joey estaba vivo o muerto.
En noviembre de 2007, Peter Cirigliano, un detective novato de la Policía del Estado de Nueva York, recibió varios casos sin resolver para investigar. Inmediatamente uno le llamó la atención. Se trataba del caso de Joey Martin, el chico de 15 años que llevaba desaparecido desde 1996. El detective contactó con la madre y el padrastro de Joey para informarles de que él iba a reabrir la investigación. Aunque ellos estuvieron de acuerdo, su optimismo había desaparecido hacía años, ya que el caso de Joey pasó por las manos de varios detectives y ninguno pudo resolverlo. Peter se quedó tan atrapado por este caso que leyó una y otra vez las declaraciones que dieron los testigos clave, es decir, Daniel Malak y Alex Barsky, los amigos con los que Joey había quedado. Gracias a eso vio algo que le llamó la atención. En el testimonio de Daniel había dos frases cuya semántica sutil daba a entender muchas cosas. Una de las frases era «me fui a casa y enseguida me acosté». Para el detective, la palabra enseguida mostraba que mentía, ya que cuando las personas recuerdan una serie de eventos, dicen «llegué a casa y me acosté». La segunda oración incluía «íbamos todos andando». Aquí la palabra todos indicaba otro engaño. Una declaración veraz habría sido íbamos andando o yo y Alex íbamos andando. Para Peter, la palabra todos significaba más de dos personas. El detective tenía claro que en esa reunión de amigos hubo algo más de lo que se vio a simple vista en el 96. Por eso decidió entrevistar a Malak y a Barsky. Curiosamente, Daniel Malak estaba cumpliendo 20 años de condena porque en 1997, cuando contaba con tan solo 17 años, acabó con la vida de un hombre de 62 al intentar robarle su vehículo. Con Malak en prisión, Peter y sus compañeros decidieron centrar su atención en Alex Barsky. Lo primero que hicieron fue interrogarle y después someterle a la prueba del polígrafo, prueba que por cierto no pasó. Al fallar, Barsky abandonó su actitud evasiva y contó todo lo que sucedió la fatídica noche del 25 de marzo del 96. Según su relato, Malak estaba enfadado con Joey porque supuestamente unos días antes le había robado marihuana. La noche en la que en teoría iban a ver el cometa, los tres estuvieron fumando y bebiendo cerveza en una zona apartada de Turnpike. De repente, Barsky y Malak atacaron a Joey por la espalda con un tubo de metal. Querían darle una lección por haberle robado marihuana a uno de ellos. Pero los 4 golpes que le propinaron fueron tan fuertes que Joey murió. Tras acabar con la vida de su amigo, escondieron el cuerpo en una hendidura similar a una cueva que había en una roca. 6 años después del crimen, Barsky, preocupado por si descubrían los restos de Joey, regresó al lugar y se los llevó a Brooklyn. Una vez allí, los arrojó a un contenedor de basura. Los investigadores llevaron a Barsky hasta la cueva de Turnpike para que les mostrara el lugar exacto donde habían dejado el cuerpo de Joey. Tras una revisión exhaustiva, pudieron recuperar un diente, un trozo de hueso y algo de tela que pertenecía a Joey Martin. Esto confirmaba la versión que Alex Barsky les había dado. John Tolvin, de la oficina del fiscal del distrito del condado de Ulster, declaró lo siguiente: la conciencia de Barsky lo estaba matando. Llevó a la policía a la escena del crimen y al lugar del entierro. En mayo de 2008, Alex Barsky fue acusado de asesinato en segundo grado. Durante el juicio celebrado en 2009, se declaró culpable de un cargo reducido de homicidio involuntario.
En el momento de su declaración de culpabilidad, Barsky accedió a testificar contra Daniel Malak. Lo que dijo fue que su amigo le dio a Joey los primeros 2 golpes y que fue él el autor intelectual del complot. En la audiencia de la sentencia, Barsky se disculpó con la familia de Joey y alegó que solo tenían intención de lastimarlo y no de quitarle la vida. Finalmente, fue declarado culpable y sentenciado a pasar entre 3 y 10 años en prisión, ya que en el momento de los hechos le faltaban solo 3 meses para cumplir 16 años. Si hubiera pasado de esa edad, se podría haber enfrentado a 25 años de prisión. Por su parte, en el juicio de Malak, que se celebró en septiembre de 2009, demostró no estar arrepentido. Negó cualquier participación en la muerte de Martin, a pesar de que ya estaba cumpliendo condena por el brutal asesinato de otro hombre. El jurado no se dejó engañar por sus protestas de inocencia y fue declarado culpable de asesinato en 2º grado. Por lo que le hizo a Joey, fue sentenciado a pasar 15 años en prisión, pero tendría que comenzar a cumplir la sentencia al terminar la pena impuesta por la víctima anterior. Durante la lectura del veredicto, el juez comentó lo siguiente: no hay duda de que, dada la oportunidad, volverá a matar. La sociedad debe estar protegida de él durante el mayor tiempo humana y legalmente posible. Lance, el padrastro que una vez fue sospechoso de hacer desaparecer a su hijastro, dijo que él y su familia esperarán a Malak en cada audiencia de libertad condicional para asegurarse de que nunca pueda salir en libertad. Es nuestro deber mantener a Daniel Malak en prisión para siempre, no solo para recordar a Joey, sino para toda la sociedad. Declaraciones de Lance Limestone.